Cuando estudiaba con mi maestro, él estaba empeñado en que, en que comprobáramos, porque claro, la astrología médica, como ya sabéis, vamos, digamos, es muy antigua, ¿eh? O sea, vamos a ver, Hipócrates, Esculapio, todos los médicos antiguos ya utilizaban la astrología, ¿no? Y entonces mi maestro, otra de las cosas que me encargó y que no pude cumplir, pues fue esta. Dice, oye, a ver si tú que no conoces un médico, y tenía relación yo con un médico naturista al que, bueno, yo consultaba, ¿no? Él me daba los datos, consultaba a las personas, hacía la consulta allí y luego él, según lo que yo había visto de la carta natal, pues enfocaba la terapia o yo qué sé, a lo mejor yo le daba los datos y él hacía lo que le daba la gana, ¿no? Pues no, no, tío, perdón. Pero, claro, mi maestro me decía, oye, es que tenemos que comprobar, la obsesión por comprobar las cosas, ¿no? Y no pude hacerlo porque, claro, yo le pedí a este médico y luego a una psicóloga también. Estuve una época muy de los 80 allí buscando, ¿no? Y yo les pedía, mira, cuando tengas alguien, un primer paciente, me iría muy bien que me dieras el historial clínico, es decir, para qué ha venido, O sea, ah, qué es lo que le pasa, cómo le ves, o sea, y todos estos datos yo los pasaría a la carta natal y entonces iría, bueno, comprobando, ¿no? Entonces no lo pude hacer y este libro es un poco el testimonio, un poco de esto, ya lo digo en el prólogo, ¿no? Uno de los fracasos, ¿no? La vida yo lo voy, por lo menos en mi vida voy coleccionando fracasos uno tras otro, ¿no? Entonces este era un poco de decir, bueno, ya que no lo he podido comprobar, uno, dos, pues tenemos diagnóstico por la imagen, analíticas, o sea, el diagnóstico de alguien, así, material, lo tenemos. Hoy día no hace falta que nos metamos aquí con diagnóstico astromédico, porque ya hay medios para eso, ¿no? Entonces, mm, para escribir este libro me planteé qué podemos hacer con esta historia. Es aquello, bueno, ascendente Virgo, Sol en Capricornio y Sagitario, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Y se me ocurrió este estudio bueno, pues am, por lo menos, ya que no podemos comprobar la teoría, porque claro, necesitamos estudiar con un médico que me pasara los... Y estoy viendo unos cuantos, pero no tuve éxito. Y entonces este libro es esto, es un poco decir, bueno, pero, y se me ocurrió eso, ya que no podemos comprobarlo, por lo menos Tengo, podemos ver las tendencias, ¿no? O sea, tengo una idea justo sobre esto, Juan, que sería una pasada, o sea, no puedo hacerla ahora, la voy a comentar aún a riesgo de que alguien me la coja, pero me parece que hoy en día es muy posible, porque soy informático y conozco bastante pues, de todo el tema de ordenadores, programas y todas estas cosas, ¿vale? Y sería una pasada poder, digamos, pasar a través de una inteligencia artificial que busque nexos, cartas natales, posiciones planetarias con historiales clínicos, pero digamos a un nivel macro, a un nivel que no es posible procesar una persona. No sé si me explico. sí, sí, Te estoy hablando a lo mejor de meter 10.000 historiales con 10.000 cartas. Eso sería una pasada. La información que se podría extraer de ahí de la manera objetiva que a ti te gusta, comprobada, contrastada, sería una pasada. Pero una pasada de proyecto. esto es lo que se hace, mira, esto en los años 70 Pero en ahora se puede Michigan hacer de otra también. manera, a otra escala, Juan. Se puede hacer a otra escala que antes era impensable por el nivel de procesamiento. No, pero no creas, esto se hizo en los años 75-80 con ordenadores, nada de cuánticos ni nada, no, no, ordenadores normales, pero muy potentes. Era pasar cientos de cartas, esto lo hizo Michel Gauquelin, un ingeniero que quiso demostrar que la astrología era una charlatanería y que era falso. Y entonces dice, artistas, o sea, atletas y 200 cartas, 200 cartas o 300 de atletas, y fue
dándose cuenta, y esto es lo que él relata de su libro y que luego se convirtió en astrólogo, ¿no? Se dio cuenta de que medio cielo, Marte en el medio cielo o aspecto de Marte, al regente del medio cielo, Marte, actividad, ¿no? Atletas, ¿no? Militares y todo esto, ¿no? Pero esto lo hizo él en el año 70 y pico, ¿no? Pero mira el volumen que me dices tú, 200 300 cartas, Juan. Yo te estoy hablando de un volumen que Diez no... mil, sí. No, 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 mil no. Te estoy diciendo que puedes, o sea, ahora mismo directamente, a lo mejor en un día te puedes, si solo tenemos, digamos, dos fuentes de datos, que son historial médico contra carta natal, ¿vale? Que es que a lo mejor se te puede comer 100.000 casos en un día, un ordenador sí, normal sí, de sí, esto sobremesa. sí. O Sí. sea, la cuestión es encontrar esos datos. El algoritmo es que para mí Claro, el cuando he algoritmo es intentado fácil, el hacer, algoritmo es relativamente fácil, es más sí, difícil el pero acceso a esos datos. me he explicado mal. Cuando digo el algoritmo es el algoritmo de relación. Sí, Porque pero cuando eso. digo historial médico, los médicos te dicen, pues mira, paciente ingresado, pues con un síndrome de no sé qué, una patología de no sé cuántos. Y entonces eso, ¿cómo lo correlacionas con la carta natal? Tienes que hacer un filtro previo y, digamos, hacer medianamente unas asociaciones más simples. Hacer, pues, enfermedad respiratoria, tiende a tener cuadros de enfermedades respiratorias, tiende a tener cuadros de enfermedades gastrointestinales, a lo mejor ha sufrido, pues, cosas muy relevantes, ha sufrido una amputación en su vida, digamos, cosas que son más tangibles que, pero aún así sería valiosísimo eso. Sí, esto es cierto, es verdad. Se podría reducir o extractar el historial Sí, sí, sí. médico, Filtrar, o sea, hacer un filtro el historial médico. Hmm. y priorizar información. Y eso, es que eso hoy en día, Juan, ese trabajo hoy en día te lo hace una inteligencia artificial, no lo tienes ni que pensar tú. Bueno, pero tú sí que tienes que seleccionar qué filtrar y qué no filtrar. Sí, sí y no, o sea, es que tú ahora mismo directamente ya tienes comprensión de texto, por ejemplo, es decir, que sabe lo que está leyendo, que la propia máquina entiende lo que está leyendo, entonces puede deducir que algo es una enfermedad respiratoria a partir del lenguaje médico, aunque sea una palabra súper rara y súper larga. No sé si me explico. Es Sí, capaz de ¿no? Y además clasificarlo ya a partir de esa lectura. con los ordenadores cuánticos, esto, en fin, procesas Mm. el triple de la... No, te lo digo porque es interesantísimo el proyecto, me parece interesantísimo. Lo que pasa es que desde donde estoy yo ahora, pues no tengo ni acceso a esos datos ni capacidad de llevarlo a cabo. No, Pero esto sería una sería como pasada. un equipo médico, ¿no? Con suficiente inquietud por encontrar las correlaciones. Lo intenté eso una vez con las flores de Bach y la luna en la carta natal, pero, wow, como las posiciones de la luna son casi infinitas y las relaciones entre la luna, por decir algo, por extractar flores de Bach, luna, emoción, ¿no? Según Bach, el origen de todo es un problema en el corazón de las emociones, ¿no? Y entonces el resto son síntomas y hay que tratar el corazón del problema, ¿no? Pues yo lo intenté hacer, pero ¡buf! Las combinaciones que salían y además según la luna, según signo y aspectos, o sea, según su estado cósmico, casa y signo, y luego los aspectos que recibe, ¿de qué casa es regente? O sea, Sí, por eso te digo que hacer esas cosas, entre comillas, a huevo, como había que hacerlas antes, ¿vale? Es, pues, mira, el mismo salto de dificultad hay de antes a ahora que en hacer una carta natal o sacarla en un programa de internet. pues sí, de Fíjate lo acuerdo. que te digo. El mismo salto hay, ¿eh? Sí, porque yo las hacía a mano, o sea, Joder, antes de entrar con mi maestro, sí, sí, las hacía a mano y cálculos con la ¿cuánto calculadora. tardabas? Sí, sí. ¿Cuánto podías tardar en pintar una carta? Uf, bueno, pues no sé, una hora o así, ¿no? Porque tenías que buscar tabla de casas, efemérides, ¿no? Ir apuntando, ¿no? Es que te hacías tu tabla, primero la tabla de casas, ¿no? Para situar las casas, ¿no? Luego las coordenadas de los planetas según las efemérides. Entonces ibas haciendo, pues no lo sé, una hora o fácil, o dos. Ya no te Sí, digo calcular progresiones, bueno, progresiones
es otra carta, y tránsitos también, pero a Pero mí lo con que me sinastría traía... o algo así. ¿Perdón? Sinastría a mano. Ah, no, la sinastría también, sí, sí, esto es bueno, porque claro, tenías que ir pasando planeta a planeta y tal, sí, sí. Ya no te digo las progresiones primarias, que teníamos que hacer una matriz de los polos de los planetas, porque claro, las primarias haces la progresión al revés de las secundarias, no mueves el cielo, ¿no? Claro, al mover el cielo tienes que situar los polos de los planetas, ¿no? Y eso era para mí que soy bastante malo en matemáticas, ¿no? O sea, he aprobado, en fin, no, y me gusta, ¿no? Lo que pasa que me gustaban las matemáticas un poco más arriba, claro, pero calcular, sumar y tal, pues me cuesta bastante, me cuesta, imagínate, con aquellas matrices. No, pero sí que podría ser bueno, no lo sé, es un proyecto, sí, sí, es un proyecto, pero claro, como tú dices, sí, o sea, con un procesador de textos se puede filtrar y ir O sea, clasificando. la parte técnica no te preocupes, o sea, la parte técnica la tengo, es muy fácilmente cubrible. Si es lo que es mucho más difícil, por tema de protección de datos y todo esto, es acceder a una base de datos de 10.000 historiales clínicos, o sea, ¿cómo accedes a Uh, eso? ¿Quién te da esa autorización, vale, claro, sabes? ese es otro problema. Sí, No, no, ese es el problema. el Ese es problema, sí. el problema. En Esos aquella son, época no lo teníamos ese esos son problema. investigaciones, me estoy recordando, por ejemplo, a Carlos Gustav Jung, que Sí. siendo psiquiatra, sus propios pacientes ya le aportaban en todos esos datos y él siendo pues ese investigador, con ese investigador, pues podría tener eso, claro, imagínate lo que dices, llevándolo ahora o sea, aprovechándonos de la tecnología, ¿no? Claro. Pues eso, con ese afán de investigar Sí, pero es lo que médicos dice Martín, ya, hay la ley de protección de datos, ¿no? ¿no? Sí, pero a nivel Tenemos la personal, ley. el médico, si es un Ah, bueno, sí, astrólogo, pues nadie le impediría hacer esa investigación, ese tipo de Sí, 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 investigación. sí, No te debe- digo que hoy en día por protección de datos se te puede caer el pelo. Si tú como un médico en consulta claro, usas esos datos del historial clínico para claro. alimentar un estudio de X, se te cae el pelo, ¿eh? Pero se te cae el pelo de verdad de que tienes un problema. Ahora todo está prohibido ya. Sí, no, pero a ver, hombre, eso está bien que esté prohibido, son datos médicos. O sea, imagínate que En un lo que se seguro privado puede escapa, acceder a eso o cualquier cosa así, ¿sabes? O sea, está bien. en fin, era un sueño, ¿no? Bueno, muy bien. Tengo la sensación de que el día pasado alguien quería, antes de empezar a estudiar tu carta, Carlos, alguien dijo, lo que pasa que no sé si ha venido de aquí, alguien preguntó no sé Quería qué. preguntarte una cosa, pero si no hay nadie más, ¿eh? O sea, si hay alguien Ah, con sí, más hombre, prisa. ¿no? Sí. No, bueno, lo digo porque siempre tengo esa cosa de que me he dejado de atender a alguien, ¿no? Pero quiero decir, si alguien quiere decir algo, sí, Marilia, ya sé que es tu primer día, ¿verdad? Si podemos, vemos tu carta, ¿eh? No te preocupes, como estamos haciendo dos seminarios, dos webinars a la semana, no te preocupes que ya veremos tu carta, pero me preocupa que el día pasado, Yo te dije algo, pero no sé si sería yo, te diría otra persona también. O sea, yo intenté meter, pero no pude. vale, muy bien, ya habéis leído este chiste, Sufí. Bueno, sí, es muy es curioso, gracioso, ¿no? parece una paradoja, ¿no? Parece una Bueno, contradicción, hace pensar y no no, sé. es que el truco, como siempre, está en lo que le pide el alumno, ¿no? O sea, alcanzar a Dios, ¿no? O sea, claro, oiga, eso. El truco está un poco aquí, ¿no? Estos chistes sufís siempre tienen por objeto, primero, reír, ¿no? Porque claro, al final debes actuar como si no supieras la primera. Claro, entonces te pones a reír, ¿no? Pero entonces la intención del chiste es, vale, ríes, fantástico, muy bien, va muy bien para la salud reír, es mejor reír que llorar, pero ¿qué hay detrás de esto, no?
Entonces, claro, y ahora para que nos pongamos a trabajar enseguida, ya os doy el truco, ¿no? Eso, alcanzar a Dios. O sea, ¿tú qué te crees? ¿Que eres también un hermano de Dios y quieres alcanzarle? O sea, ¿tú quién te crees que eres, no? Eso es un poco. Bueno, esta es la interpretación que yo trabajé este proverbio hace muchos años. ¿no? Y Y es, la verdad el tema es que este, claro, es el maestro que le pide al alumno, oiga, ¿yo cómo le puedo dar las manos, dar la mano a Dios, ¿no? O sea, darle una palmadita en la espalda a Dios, ¿no? Oiga, me parece que te no. baja a la tierra enseguida, así que Sí, claro. Es un poco esta historia, ¿no? Y además en religiones, pues hay religiones en que el tema pues se plantea en este sentido, ¿no? Bueno, muy bien, pues venga, vamos a ver tu carta, Martín, si te parece. A ver, un momento. Tengo por aquí, ¿no? Martín, ¿no? Ah, eso Ujú. es. Vale. Es esta, ¿no? Sí, quería preguntarte sobre todo en particular, porque eran dos preguntas y una sí es de mi carta y la otra es más general, o sea, es ver si podíamos hacer algo de... Sé muy poco de tránsitos, estoy leyendo un poco y era por ver si podemos hacer algún tipo de tránsito para verlo un poco en directo contigo, o sea, ver cómo lo haces tú. Y Bueno, ya he hecho algunos tránsitos en algún sí, no, webinar. no, ya lo sé, pero como un poco más despacio y como un poco, digamos, desde el inicio. Pero bueno, eso es más secundario. Quería preguntarte sobre todo, porque estoy ahora pues trabajando más todo el tema de Quirón, que me interesa mucho, y me llama mucho la atención entre comillas, complejo que se forma entre la cuadratura de Quirón con la conjunción Mercurio-Plutón. Creo que ahí hay bastante miga de lo que, digamos, de, de lo que me puede, de por qué me puedo sentir herido o cómo me puedo sentir herido. Y creo que es uno de los sitios que puede ser más interesante a mí a nivel personal para seguir investigando eso. Y quería que me ayudaras a leerlo un poco mejor. Mira, tal como lo trabajamos en astrología psicológica, precisamente el jueves damos el curso, vamos a ver, lo trabajamos de dos maneras, ¿no? Hacemos como dos cartas. Una carta con los planetas traumáticos, que son los transsaturninos, Urano, Neptuno y Plutón. Vamos a señalarlos. O sea, estos son los generadores de trauma. Esto es de Vicente Lupo, es de mi maestro en psicología. Entonces aquí tenemos en el cuarto cuadrante a dos de los planetas, o sea, la mayoría de los planetas traumáticos, que es Urano y Neptuno, mayoría en el cuarto cuadrante, nos indica que el niño tuvo la sensación, estamos hablando de un niño de antes de los 6 años, que es cuando se graba todo, ¿no? Se graba a fuego en la memoria y la conciencia del niño. Tuvo la sensación de que no era querido, pero peor aún, no era querible, ¿eh? O sea, no era digno de que le quisieran. Eso es lo que el niño... Yo también tengo dos traumáticos en el cuarto cuadrante, siempre lo digo de entrada para que nadie se alarme. Y mis padres me quisieron con locura, pero las circunstancias que estábamos en la posguerra y la dictadura de nuestro dictador, pues yo tuve un síndrome de abandono. Después, al cabo de los años, por hipnosis regresiva, etcétera, pues sí, sí, señor. Tu madre, sí, mi madre, vamos, se dejaron la piel, ¿eh? O sea, mi madre, mi padre y mi madre, los dos, pero No lo viviste así, claro. no lo viví así. Lo digo porque ya de entrada, esto, pero es cierto, o sea, y además, bueno, yo tengo Plutón aquí y Urano aquí arriba, ¿no? Entonces, Urano y Neptuno con Plutón aquí en la casa, prácticamente en la casa 9 podríamos pensar. Tengo dudas, ¿no? Y cuando tengo dudas prefiero quedarme con la duda. Am, los tres traumáticos son los que configuran la síntesis del trauma que nos indica Quirón.
Es la síntesis. O sea, es un pequeño asteroide, Quirón, mitad asteroide, mitad cometa, ¿no? Por eso le han puesto así mitad humano, mitad animal, ¿no? Los astrónomos, cuando le bautizaron. Justo hace aspecto Quirón a todos los traumáticos. Sí, sí, eso quiere decir, eso nos orienta la terapia. Obviamente, la astrología psicológica está diseñada para orientar la terapia. Entonces, en primer lugar, lo que decimos, pues mira, aquí tenemos un biquintil, que es un aspecto de 5, es un aspecto humano. Este, hombre, ya por sí solo, como el aspecto de 5 te acerca a tu naturaleza humana, el ser humano es el único ser de este planeta, que yo sepa, que puede decidir. Es lo de la manzana de Adán, ¿no? Se la pudo no comer. Bueno, ah, pero por lo menos se le plantea la decisión. No hay ninguna especie, ni ángeles, ni seres trascendidos, no, porque no tienen que elegir nada, no tienen cuerpo, por tanto, ya, en fin, pueden estar donde quieran, ¿no? Por lo tanto, este Vikintil yo diría, hombre, ya esto con la experiencia ya lo vas... no me gusta la palabra transformación porque se ha utilizado demasiado, pero en astrología psicológica la utilizamos. Aquí en Urano es la humillación. Aquí el niño se sentó humillado por los grupos, por el mundo, por sus esperanzas, ¿no? La 11 es esa cosa tan compleja y tan así difusa como es la casa 11, ¿no? Es las esperanzas y tal. Entonces, aquí el niño se sintió humillado y además se sintió indigno. Ese es Neptuno, ¿eh? Urano es la humillación y Neptuno es la indignidad. Es la humillación Urano porque como que lo sentimos como el gran rebelde. Entonces hemos de pensar que no hay ningún acto insurreccional en el planeta Tierra, ninguno, que no haya venido precedido por una humillación. Los pueblos se han rebelado cuando el poder los ha sometido y los ha humillado. Una cosa es someter y otra mucho más es humillar, pero como humillar es lo que hace el poder, pues esto es lo que ocurre. Y Neptuno es la indignidad, la dispersión, es el océano, es aquello. No somos, somos gotas del océano, pero por poco que te descuides ya no eres ni gota, ¿no? O sea, ya te evaporas. El miedo a perderse. Sí, es aquel sentimiento de anonimato, de no ser nada o menos que nada, ¿no? Vale, pues esto puesto en la conciencia de un niño se traslada a indignidad. No soy digno, o sea, uno, me humillan y dos, no soy digno de tener pues una esperanza o de tener un contacto con la gente o lo que sea, ¿no? En cambio, Plutón, ah, Plutón es el dios de la abundancia. Plutos en griego, no en romano, Plutón en romano, pero ah, la hija del astrónomo dijo Pluto, no dijo Plutón. Claro, dijo Plutono refiriéndose al perrito de Pato Donald, ¿no? Pero por lo de la sincronicidad de las cosas que ocurren en el mundo, la niña dijo Pluto. Y hay un dios griego que se llama Plutos, porque los griegos le ponen la S final, Plutos, que es el dios de la abundancia. No tiene nada que ver con el Hades. ¿Eh? De ahí viene plutocracia, de hecho, ¿no? Exactamente, sí, señor, Gobierno plutocracia. de los ricos. Plutocracia, sí, sí, porque incluso este dios se le representa con un cuerno de la abundancia. Hace 2 o 3 meses puse un post en mi Facebook, ¿no? Entonces, Plutón es una abundancia, un poder de la persona que
cuando este niño de 2, 3, 4 años lo quiso expresar, lo quiso desarrollar, le pareció, esto hay que ir con muchísimo cuidado, le pareció que la gente de su entorno le miraba mal. Eso en el mejor de los casos. Sí, 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 Normalmente 100%. a uno se le burlan, ¿no? Ujú. Entonces, este es Plutón, con lo cual la terapia consiste en penetrar, porque Plutón es la riqueza que está bajo el subsuelo, donde está debajo de la Tierra, y, por ejemplo, la riqueza es agua, ¿no? Y tienes que penetrar, perforar la Tierra para extraer el agua. Esta es la filosofía de la terapia de Plutón, es esto, ¿no? Es decir, un niño que a la hora de expresar eso, ¡pum! O sea, y eso, por eso yo tenía dudas de que si se expresa por la 9 o todavía se expresa por la 8, ¿no? En cualquier caso, como yo me quedo con la duda, porque es muy creativa la duda, porque te sigue empujando a buscar, y eso es creativo, pues bueno, si esto se expresa en casa 8, pues bueno, el niño cuando quiso compartir, pues la casa 8 es lo que compartimos, cuando el niño quiso compartir con alguien, ese alguien o alguienes lo miraron así extrañados, ¿no? Y si es en casa 9, pues cuando este niño expresó su concepto de la jerarquía superior, Dios o quien sea, pues claro, allí se organizó. Con lo cual el niño tiene la sensación de que algo en él no es aceptado. En el mejor de los casos, ¿eh? Porque bueno, luego con nuestra queridísima iglesia judeo-cristiano-musulmano-marxista, que todos son las cuatro iglesias del siglo XX-XXI, claro, entonces se inculca el concepto del pecado y ahí, vamos, el miedo del niño es brutal, ¿no? ¿Puedo hacer Finalmente una es, pregunta? un segundo nada más, es el miedo que tiene el niño a que le descubran. Este es el tema de Plutón, nada más. Pero no sabe por qué. El tema es que no sabe por qué le van a descubrir, porque, hombre, como no entiende el lenguaje de los mayores, porque es, en fin, el lenguaje de los mayores es terriblemente difícil para él, ¿no? Tiene 2, 3 años, no entiende los matices, ¿no? Sí, ¿quién quería preguntar? Yo, Ah, Madru, ¿qué tal? a ver, no, no sé cómo empezar. Eh, Él tiene la casa 9 en Escorpio, regida por Marte. Sí, Entonces, asociando ahora a esa inquietud de Martín por ese proyecto, lo estoy asociando con que ese Marte en Cáncer hace un biquintil con el nodo norte. Y justamente esa ambición y ese deseo que fue cancelado cuando niño, él ahora hoy lo aportó en el grupo y él sigue insistiendo porque la vida es muy insistente, Martín. Es muy difícil lo que tú querés, pero bueno, nada es imposible. Es tremendamente difícil conseguir los informes. Pero estaba observando que ese Marte que rige tu casa 9 está en Vinquintil con el nodo norte, que está en 21 de Sagitario, y justamente Marte de Juan está en 21 de Sagitario, y es él el que te está apuntalando para que tus proyectos y tu medio cielo y tu perfección te dé esa fuerza y esa iniciativa. sí, además, si me permites, Madelu, hace un trino aquí arriba, Quirón Mercurio. Sí, bueno, sí, sí, eso no. Yo estaba observando la inquietud de él de su proyecto, que es interesantísimo y súper Tengo cientos, visionario Madelu y es uno más, o sea, tengo muchos, o sea, muy visionario. Y sí, con un sol allá arriba, Sagitario, vuela tu imaginación y tu deseo de prosperidad, por supuesto.
Y Juan es el que te está impulsando, como nos impulsa a todos a nosotros a querer ser mejores seres humanos y nos impulsa increíblemente, tiene un don increíble, es un salvador acá en la tierra. Con otras palabras, pero estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Madelu, gracias. Gracias. Sí, yo diría que ese Mercurio-Plutón también, pues esa mente investigadora, ¿no? Los dos en Escorpio, ¿no? Esa mente investigadora, pues te ayuda mucho en ese sentido, ¿no? Mercurio tiene dos temas interesantes. Es regente de 4 y regente de 7. Con lo cual es regente de la base y de la relación tú a tú, ¿no? De la gente, ¿no? Con lo cual eso es... Mercurio tiene un papel importante aquí. No lo digo porque finalmente Quirón lo que te está hablando es con esta cuadratura. Es muy exacta, además, esa, ¿eh? O sea, es Era tu pregunta, ¿no? sí, es Quirón, justo, sobre todo ahí mi pregunta, ahí creo que hay meollo, instintivamente creo que hay algo ahí mira, la importante. cuadratura normalmente es no dejarte tranquilo. Es decir, la cuadratura es una crisis. ¿Eh? Y crisis en griego quiere decir juzgar, poner en cuestión. Es aquello del basta ya, ¿no? Tenemos que hacer algo con esto porque, y Quirón te lo está diciendo, oye, muévete. Probablemente este trino de Marte a lo mejor eh, te facilitó mucho las cosas de niño, pero los trinos tienen el inconveniente de quedarse en zona de confort. Es aquello, sí, ya lo hago, porque además Marte es el regente de todo esto, ¿no? Es el regente de Quirón y Mercurio, con lo cual, pues sí, ya lo hago. Pero este personaje es que Quirón es el Pepito Grillo, ¿no? Es la vocecita interior. La medicina de Quirón, pero Quirón es el sanador, sanador. Le ponemos el herido al lado, sí, está herido, claro que sí, es su problema, ¿no? Fue el maestro de Aristóteles, fue el maestro de Aquiles, en fin, o sea, el Quirón es un personaje importante, ¿no? Pero es un sanador, un médico, con lo cual estoy aquí, aquí está la medicina. Y es una medicina que empieza por una frase muy simple. ¿Cómo es posible que el niño se sintiera aquí no querible y tuviera que esconder o esconderse su propia potencial, su propia riqueza? ¿Cómo es posible esto? Y entonces, claro, esta cuadratura de Quirón te va aguijoneando, o sea, es un pepito grillo que no te deja decir mentiras para que no se te ponga la nariz alargada, ¿no? Es una fábula, ¿no? Pero es una cuadratura, es lo que se llama así en términos coloquiales, un trabajo, ¿no? Personal, es un descubrimiento. Añadiría también el concepto de crecimiento, un potencial de crecimiento, un motor Sí, de, sí, de total. en definitiva, ese, como tú dices bien, ¿no? Ese aguijoneamiento, pues te hace crecer, trabajar en ello, de manera que hay un potencial de crecimiento, mientras que, claro, los trígonos, ese confort, es como que ahí ya no trabajas tanto, ¿no? No trabajamos tanto, lo damos ya, no nos molesta y no le ponemos atención, no le ponemos energía, mientras que a las cuadraturas sí. Por lo tanto, ahí hay un gran potencial, ahí en ese quirón, claro que sí. Sobre todo también el que esté en Leo y en la casa 6 sí es verdad que Claro. yo personalmente he sufrido mucho con el trabajo, o sea, siempre, digamos, familiarmente me han forzado a tener un trabajo que en el fondo tampoco era lo que quería, lo que me llenaba, que me daba bastante bien de dinero y lo acabé dejando y vamos, vivo directamente con muy poco dinero precisamente porque la idea de volver a un trabajo de programador en una empresa y tal me aterra. O sea, me siento muy herido justo en esa casa. O sea, por eso quería desentrañarlo un poco más, porque creo que es una de las cosas que más me puede, entre comillas, estar limitando ahora mismo. Espera un momento, ¿te sientes herido en tu trabajo? O sea, ¿dónde? ¿Aquí en la 6 en tu trabajo del día a día o arriba, en la 12? Ah, en la 10, perdón.
quiero estar en la 10, pero me siento herido en la 6. Es decir, no quiero estar en la 6. Es como que no quiero tener un trabajo de oficina vulgar de 8 horas. No puedo. Pensar en la idea de eso me aterra. O sea, me aterra volver a eso, volver a ese tipo de vida. Déjame añadirte que lo que utilizamos una especie de etiqueta, ¿no? Quirón en las 6 podría dar a aquel niño que tuvo el complejo de que nadie contaba con él. Sí. Es decir, los deberes, ¿no? A la hora de hacer los deberes, pues bueno, un niño imaginativo, pues quería hacer otras cosas, como cualquier niño del mundo, ¿no? Pero en tu caso, pues eso fue un tema especialmente duro. O sea, aquello niño, otra vez no has hecho los deberes, no lo has hecho, porque sobre todo Leo quiere quedar bien. Y claro, probablemente, pues tú querías quedar muy bien haciendo los deberes y fue todo lo contrario. Probablemente, ¿eh? O sea, aquí no estamos profundizando porque no podemos, ¿no? En público no se puede. Entonces, claro, aquí Quirón dice eso, ¿no? O sea, es decir, la idea de que ah, ese niño tuvo la sensación, ¿eh? O sea, porque hay que ir con mucho cuidado con esto, ¿eh? Porque es material muy sensible. Y por eso lo decimos Por así. mi parte, tranquilo, Juan. O sea, no. No, no, pero esto es lo que me enseñó Vicente Lupo, mi maestro, ¿no? Sí, solo te digo que por lo que respecta a mí, no te preocupes. No, pero es que es interesante que repita su frase, ¿no? Vicente Lupo era un Capricornio, o sea, un Géminis de Sol y Capricornio de ascendente. O sea, era muy preciso después de haber explorado el mercado de Géminis, ¿no? Y decía, hay que ir aproximándonos a cómo debió sentir la vida el niño, o sea, de niño el adulto que tenemos intención de ayudar, ¿no? Pero cómo debió sentir, nunca jamás categorizar, porque entonces estamos petrificando como las estatuas de los santos, ¿no? Pones una estatua y ya lo has perdido a ese, ya. Y a Dios también le pones una estatua y ya no lo tienes, ¿no? Entonces esto es lo mismo, es un poco cómo debió sentir, no lo sé, a ver, déjame ver, vamos a probar por aquí. Y en realidad esto es esto, o sea, una seis en Leo es los deberes tienen que ser, ah, en fin, perfectos o muy buenos, porque si no, ¿qué dirán los demás? Leo siempre tiene ese problema, ¿no? De qué dirán los demás. Y claro, Quirón en Leo sería probablemente eso, ¿no? De que ese niño a la hora de aportar, o sea, las 6 es el cumplimiento, ¿no? O sea, yo cumplo o no cumplo, ¿no? Claro, ese niño, Quirón en las 6, esto sería eso. ¿Tú te suena esto, Martín? ¿El cumplimiento, los deberes o eso? Sí, pero me suena más a la contra, a que de alguna manera eso me vino de casa, me vino como una imposición constante, unos horarios, entre comillas, bastante rígidos, unas formas muy rígidas, tener que pasar por cosas que yo no quería pasar y hoy en día pues me he rebotado con ello y no transijo realmente hago lo que, entre comillas, antes, antes me doy la vuelta y me voy a otro lado que transigir, o sea donde sea, en ese sentido. Pero esto es una reacción del adulto. Un niño de 3 años o 4 que lo que necesita es ser aceptado. ¿Tú crees que es capaz de hacer este análisis que No, hacemos? te digo ahora, claro, o sea, que ahora es a la Ahora contra, sí, claro, que ahora es a claro, la contra al menos. ahora sí, no, no, claro, nos rebelamos contra todo lo que nos han impuesto, esto es normal, pero Es claro, Sí, sí, posible, de niño no, posible de niño no que, podías hacerlo. es posible, Juan, que ahora, como decís, el niño muchas veces es la luna, ¿no? Esa época de la luna, pero ahora en adulto es el sol. Y por ser regente de Leo y hace cuadratura al ascendente, puede tener esa sensación de Ah, imposición, de no
no tener, de no tolerarlo eso, ¿no? Sí, sí. De Sí, no porque tolerar además eso. tenemos varias cosas No, aquí. no, sí. El Perdón. Viquintil con Urano Es que pienso que el Sol, y como el ser Neptuno. más importante, pues por eso me he fijado en el Sol y veo la cuadratura del ascendente, ¿no? Y coincide, que no da coincidencia, por ser el regente de Leo, ¿no? Y, y eso del trabajo, los horarios, siendo un Sol también sagitariano, ¿eh? Pues me chocan muchas cosas, ¿no? Sí, Una pero luna, ese, una, una luna en Aries, que también necesita espacio, necesita. Todo lo que sea entonces imposición como que no me encaja con el fuego, ¿no? Y luego la cuadratura Ya. del Sol al esa, ascendente, ¿no? Era esa ahí cuadratura del... varias, varias cositas, ¿no? Mi padre, por ejemplo, es muy Virgo, o sea, el hombre es muy Virgo y yo, entre comillas, lo que menos he tragado, o sea, no he podido con ello, o sea, es un señor que me echaba la bronca por coger el tenedor demasiado cerca del borde. O sea, déjame comer como quiera, chico. Mm. O sea, Y eso no lo podías decir de niño. Tu claro, padre claro, era este. ahora sí lo puedo decir, pero vamos, o sea, siendo como soy yo, pues, entre comillas, entre el sol, el ascendente y la luna, pues que digamos estoy mucho a otras cosas, estar en los detalles puntillosos del mundo a mí me hacía la vida imposible. Y no es que sea no es que sea mala persona, pero a mí me hizo la vida imposible. Sí, sí. Fíjate en No, el niño, que es este niño en Aries, fíjate lo que hay aquí. Hay una T cuadrada. Si lo vimos, eso. Ah, sí, lo vimos, sí, es verdad. Sí, la T cuadrada con... Sí, sí, sí. Pero me llama, por eso te preguntaba por lo otro, porque el otro no lo vimos y realmente es verdad que lo de la T cuadrada, vamos, de pleno y sí que es muy importante y tal, pero es que es muy ajustada a la cuadratura, es decir, es partible, es muy exacta y además es entre ya un traumático, lo mental y Quirón, o sea, es que ahí tiene que haber, desde un punto de vista psicológico, ese complejo entre esos tres, entre Plutón, Mercurio y Quirón, estoy seguro que lo tengo que, o sea, tiene que ser gran parte de mi carga o de lo que yo siento como carga, de, entre comillas, a veces no saber disfrutar, estar buscando siempre el fallo a las cosas y cosas así. O sea, Estar buscando el Sí, fallo. bloqueado, Sí, sí, como pero no en los bloqueado, ¿no? resultados, porque las cosas normalmente me suelen salir, las cosas me salen bien. La cuestión es que yo no soy capaz de relajarme y dejarme disfrutar muchas veces. Como que te bloquea. Ni siquiera lo percibo como un bloqueo, es como que no me dejo disfrutar, no me dejo, enseguida me estoy atizando y exigiendo y no sé cómo definirlo, al final en mi cabeza estoy yo y tampoco es fácil de explicar. no, bloqueos no, porque Saturno está en buena posición aquí. Tienes un Saturno envidiable. Ah, ay, ¿y Saturno Leo, es el que te bloquea? ¿Saturno es el que te bloquea? Oh, Sí, mira. Marte Sí, no te bloquea. No, no, Quirón para mí no, lo decía por Quirón, estar en no, Leo Quirón no te Quirón, bloquea. No, no, Quirón ¿no? simplemente te avisa. Te está Ah, estar, diciendo. Juan, estar en Leo Quirón también puede ser como que no le permitieron jugar. Ujú. Leo juega, ¿no? Leo es la expresión libre, ¿no? Y Sí, pero no en la casa 6. sí, sí, El en la casa juego 6. estaría, es que el juego estaría aquí, ¿eh? Yo creo que sí que jugó. Y jugó porque además, o sea, con esa T cuadrada y la luna en Aries y Marte en trino por aquí arriba, uff. Pero Leo, no, Leo es aparentar, ¿eh? O sea, jugar sí, pero Leo Es necesita. que es el Leo, como el eje, ¿no? Del Leo Acuario, ¿no? Es la individuación, ¿no? Que decía Jung, ¿no? Eh, Aunque está en la casa 6 no nos olvidemos, yo no me lo olvido de que está en la casa 6 pero está en Leo, ¿no? Y le da ese matiz de ser uno mismo, ¿no? Es que según lo que él dice, pues más que nada, ¿no? Es lo que me lleva a pensar eso, como que de alguna manera, pues si no le Puede dejan, ser. tiene como una herida de que no le dejan ser el mismo, ¿no? Lo que él Sí, o tiene sea, es lo para, más acertado para por ahí, va por ahí, Alfonso, ¿eh? Es que, eh, no sé. no le dejan
expresar lo que él tiene que expresar. Esa es la herida que tiene, ¿no? Esa es la herida, y que luego, como bien dice, las cosas le salen bien. Él, o sea, si las hace de su manera, a Leo, al estilo, hay esa creatividad que él tiene, esas ganas que tiene, con todo lo que lleva, que él quiere expresar, y si le dejan, le salen las cosas, ¿no? Pero está la herida en ese sentido en que, claro, siempre hay ahí una cosa como que le impiden ser libre realmente, ¿no? Poder expresar ese yo, ¿no? Eso que tiene dentro para expresar y hacer las cosas a su manera, ¿no? Sí, bastante, en el ámbito familiar, desde luego, has dado bastante bien, Alfonso. Bueno, puede venir, eso es que pueden venir por muchos motivos, ¿no? En tu caso, pues quizás pues fue tu padre, lo que represente tu padre cuando ya no estás bajo la tutela de tu padre, ¿no? Que ya eres adulto, ¿no? Pero, pero Quirón en Leo, en principio, ¿no? Contando el signo, me da a mí que es eso, que esta creatividad, eso que tú tienes para expresar, pues no tienes esa libertad. O sea, hay algo que te molesta muchísimo, quizás eso, porque no eres capaz, ¿no? No sé si es que te lo impiden o no te lo impiden, no lo sé, ¿no? Pero la herida está. Sí, sí, por eso me llamaba la atención, porque justo hace poco me he impreso la carta, pues me he hecho como un cuadro para colgarlo y poder tenerlo enfrente y mirar más la carta y verlo así. Y justo la línea aparece súper gorda, esa línea, la línea entre Quirón y Mercurio y Plutón aparece muy gorda, porque la conjunción es bastante, Sí, entre comillas, es exacta. partir, sí, sí, 23 y 23, sí. Yo para mí es lo que me da la sensación de ah, este estímulo constante a descubrir cuál es el problema, porque finalmente el problema está aquí en Plutón, ¿no? En esa riqueza interior, pues que no pudo expresarse, porque está igual, 23 grados y 23, ¿no? Buscar constantemente el fallo a todo, o sea, sí. Usa el aliado de Júpiter, Trígono, Saturno. Sí, pero sí, lo que pasa que no sé, aquí Júpiter también hace una cuadratura a estos traumáticos también, ¿no? Sí, el trígono de Saturno sí puede funcionar bastante bien, sí. Lo que pasa que, claro, Saturno tienes que descubrirlo porque está en la casa 12, ¿no? O sea, que te Pero viene esa es tu tensión, mejor amigo Saturno. esa presión o esa tensión que dices tú, que te viene propiamente de ti mismo y de los demás, por ambas bandas. Yo creo que es más, pudo venir de los demás, pero vino de la familia. O sea, no la percibo hoy en los demás. O sea, la, De per- la gente. percibo mucho más propia. O sea, que realmente como si... No, pero esta es la familia Mercurio, ¿no? Aquí Sí, abajo. Sí. Aparte, maestro, tiene una media cuadratura de Júpiter, que es uno de sus regentes natales, Aquí. con Mercurio, Plutón y con Quirón. Entonces, una tensión interna que me da la sensación que no acaba de salir, ¿no? Exactamente. Y como que Júpiter está en esta situación y es regente del Sol, o sea, es el regente de Sagitario, y como decías, Alfonso, aquí una cuadratura brutal del Sol ascendente, y el ascendente también está regido por Júpiter. Aquí yo, no sé, me atrevería a ver a un niño injustamente, que se sintió injustamente tratado y que, claro, ahora se revela, y cualquier cosa que le recuerde a esa injusticia que vivió, pues claro, pues se revuelca, ¿no? Me da la sensación, ¿eh? Porque claro, fíjate, este es Júpiter regente de aquí, también Neptuno, ¿no? Muy bien, pero Neptuno forma parte del problema. Pero aquí Júpiter, entonces, como decías, ¿no? El amigo es Saturno, ¿no? Es decir, oye, mientras tú expreses las cosas de una forma fría, porque es Acuario, pero rígida y real o realista, pues esta sensación de sentirte injustamente tratado, pues puede ser procesada, no eliminada ni mucho menos, procesada. Claro, un niño Aries, ya lo vimos, ¿no? Pero a mí me da la Yo, sensación que el tema está por aquí, ¿no?
Me ha hecho mucha gracia lo que has dicho porque yo siempre de coña a mis amigos les digo una cosa, vamos, soy anarquista y siempre he dicho que no llegué a aceptar nunca la autoridad de mis padres como para aceptar la del Estado. Sí, Mucho porque justo la síntesis esta de lo que has dicho. esta es tu defensa, ¿eh? O sea, este Saturno, esto ya lo vimos, ya me acuerdo, vimos el día pasado, ¿no? Pero, ¿qué defensa? Ante una cuadratura del Sol ascendente, es decir, mostrarte tú justiciero de ti mismo, porque Sagitario es el justiciero, ¿no? Entonces tú, cuadratura ascendente, tú te pones en esa placa que tenemos delante, que es el ascendente, tú te pones un escudo de armas ahí, ¿no? Con una espada y, o sea, wow, ya te pones contra, ¿no? Te pones contra, claro, este Sol, sí, o sea, lo has dicho tú, Alfonso, ¿verdad? Pues claro, o sea, esto te pones aquí como una especie oiga, pero tranquilo, ¿eh? Que no. Y además sagitariano, ¿no? O sea, por un dogma aquí, vamos, el concepto y como está este territorio y el medio cielo está regido por Júpiter, claro, el sentimiento de injusticia está servido. Claro, aquí este es tu aliado porque te dice, bueno, espera, tranquilo, vamos a ver, toquemos de pies al suelo, aunque Acuario es un signo de aire, pero Saturno es un signo de la realidad, ¿no? Y pasa, claro, creo que lo dijimos el día pasado, que es como un guardián en la sombra, Saturno en la 12, ¿no? Y claro, pues aquí pues Sí, te está invitando a esto, ¿no? Y claro, pero ¿quién te aguijonea es el Pepito Grillo, el Quirón, claro. Y además, o sea, sí, sí, o sea, con un orbe muy estrecho. Claro, es que es todo lo que hay en ese sistema es partir, ¿sabes? Por eso mismo, o sea, la conjunción de Mercurio a Plutón es partir y la cuadratura que hacen a Quirón también es partir. Con lo cual, al menos yo he observado que hay cierta correspondencia entre lo ajustado que es un aspecto y la intensidad que tiene. O sea, gana bastante intensidad cuanto más acentuado es el Seguro, seguro. aspecto. Esto es la Orbe. teoría clásica del orbe de los aspectos, claro. Cuanto más el orbe, o sea, la distancia entre los planetas se acerque al cero, a 0 grados o 1 grado, sí, claro. Por eso, o sea, no puedo dejar, entre comillas, de una manera deductiva, entender que ese sistema tiene que ser bastante, tiene que tener bastante peso en mí. Sí, sí, Es un yo creo que sistema lo debe 3, es un tener, sí, sistema sí. 3. Yo creo que lo debe tener, ¿no? Porque claro, pues uno es tu pequeño miedo, que es Plutón, luego la familia, que es Mercurio, y Quirón, que es el niño que, sí, o sea, le dijeron que no. Esto que, claro, ya tu padre que era muy puntilloso en los detalles y tal, imagínate cuando tú tenías que entregarle o decirle que habías hecho deberes, me imagino que siempre te los criticaba, ¿no? Sí, sí. Eso. Siempre me decía siempre, lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Quieres vivir un poco? Bueno, y Frases hechas lo que mejor es Leo, claro, Leo quiere ser el mejor, ¿no? Y Virgo es lo bueno, claro, si tu padre era Virgo, ¿no? Pues este puede ser. Es muy curioso porque justo en todos estos sistemas yo también estoy viendo cartas de familias y tal, y curiosamente mi Quirón, mi madre es Leo y mi padre es Virgo, y está mi Quirón en casa 6 y el Leo. sincronicidades a veces que Sí, o decimos, sea, ¿y esto? de alguna manera ¿Y sentir a esto mis por padres qué? como de que la herida son mis padres. La síntesis, ¿no? Sí, la síntesis del trauma son mis Pues, padres. Sí, sí, desde luego. Pero yo lo trataría así, ¿no? Como un estímulo que tienes constante de no dejarte en paz, ¿no? Porque es que, vamos a ver, Quirón ni se mete con esta historia de Júpiter de sentirte humillado, no, no, o sea, simplemente es aquello, oye, los deberes ni perfectos ni tal, simplemente pues cada uno, o sea, cumplir como, ya está, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como tú tienes una autoexigencia aquí traumática por
Quirón es una autoexigencia, ¿eh? O sea, es vigilar que las cosas se hagan bien y ya está, ¿no? Pero y este Viquintila que estos dos, pues Maestro, muy una bien. pregunta, Hoy tanto, Isadora. Dime. perdón, maestro. Sí, sí. Gracias. Puede ser que ese tema que mencionaba Martín, ¿no? Eh, de ser un poco rebelde, vamos, pueda venir de la conjunción de Urano con Neptuno y Mm. de la cuadratura que tiene de Urano con Júpiter, ambos regentes natales. Sí, sí, ya Urano es rebelde de por sí, claro. Y es el planeta más elevado, ¿no? El planeta en la 10, el primer planeta, el más cercano al medio cielo, es lo que los antiguos llamaban el planeta más elevado. Y Urano sí, Urano es la rebeldía, o sea, es la rebeldía por haberse sentido humillado. Sí, sí. Sí, sí. Luego, pues claro, luego buscaré la explicación, sí, claro, Júpiter, ahí está, es una de las, pero no sé si hace más la cuadratura Urano-Luna es más exacta, sí. Pero sí, tienes razón con esto. Sí, Urano es el rebelde, sí. Rebelde por haberse sentido humillado. Y entonces, claro, si me le pones aquí una cuadratura a Júpiter, pues esa humillación es, el origen de esa humillación es sentirse injustamente tratado, ¿no? Injustamente por Júpiter. Júpiter y justicia están así sintonizando constantemente, ¿no? La música que se sintoniza constantemente, ¿no? Es interesante porque Quirón está haciendo lo que decías, un trino aquí arriba. Ah, mira, fíjate, ¿no? Bueno, sí que lo habías visto esto, ¿no? No, no, no lo había visto yo, Juan. Quirón, trino, nodo norte. Sí, sí, o sea, Quirón es una exigencia donde lo tengas. ¿una qué, perdón? Quirón es una exigencia, como tú decís, en donde lo tengas. Es más que exigencia, es un recordatorio. O sea, es una herida que te duele. Como te duele, pues mira, tienes dos opciones. O seguir quejándote o exigirte a ti mismo qué hacemos con la herida, ¿no? O sea, por lo menos vamos a ver si podemos curarla o sacar alguna enseñanza de esta herida. Por eso no, la exigencia siempre viene por parte de Saturno. Lo que pasa que, bueno, no sé si en este momento me iba bien la palabra exigencia aplicada a Quirón, ¿no? Pero claro, pues, es un poco esto, ¿no? Y claro, el trino de Quirón al nodo norte, pues te estaría hablando de un crecimiento, ¿no? Te estaría hablando de Ya crecer. también en su caso un sextil abajo a la cúspide de la 4. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, como que la Eso línea de no, nodos va de sur a norte, porque esa es la trayectoria de la Luna, ¿no? La línea de nodos es la intersección entre la Luna, la órbita de la Luna con la eclíptica, con lo cual va hacia de sur a norte, ¿no? Con lo cual, sí, un sextil aquí abajo, sí, claro. Aquí está, ¿no? Pero ya te digo, para mí, pues la línea de nodos es una tendencia al crecimiento, claro, pues este Quirón te está ayudando, bueno, ayudando y empujando, ¿no? Normalmente, normalmente, o sea, no es un algoritmo matemático esto de que Quirón siempre está en aspecto con alguno de los traumáticos. Esto no te lo podría demostrar geográficamente, o geométricamente, perdón. Pero me he encontrado mucho, ¿no? Y entonces, precisamente, ese es el punto inicial de la terapia. Yo creo, ¿por dónde empezamos la terapia? Pues mira, aquí empiezas por ahí, ¿no? O sea, porque el viquintil es muy sutil, eso, ¿no? Es aquello casi como una complacencia, ¿no? O sea, pero la cuadratura no, la cuadratura es, o sea, hay que ponerse sí o sí. Y el nodo norte justo clavado ahí al medio cielo, es decir, el tener la línea de nodos justo clavado al medio cielo y al bajo cielo, vamos. Esto para mí
Los nodos o la parte de la fortuna o del infortunio, todo, cualquier parte arábiga, es un señal, es un mojón, ¿no? Que se llama, es un cartel en algún lugar del mapa. Para que tengas en cuenta que cuando pasas por ese cartel, lo leas y el cartel del nodo norte, como también la parte, es un grado más de madurez. Pasas, quiero decir, un tránsito, por ejemplo, ¿no? Y claro, pues ese trino de Quirón, pues te está diciendo, oye, ah, ¿quieres quedarte siempre un niño protestón, luna en Aries? O ah, elevamos el tema, ¿no? Personal a una, pues, un crecimiento personal, entender la vida, aceptar finalmente, cuando entiendes algo, lo aceptas, ¿no? Lo aceptas o lo rompes, pero primero tienes que entenderlo, ¿no? Y la vida hecha camino de caminos y problema de problemas, pues lo entiendes. O sea, si no lo entiendes no lo puedes resolver ni hacer nada, ni marcharte, ni romperlo, ni aceptarlo. Primero tienes que entenderlo, ¿no? Pues este es el nodo norte y además como el nodo norte está junto con el medio cielo, cualquier tránsito por aquí te estará diciendo por el nodo norte, es decir, mira, ahora este es un punto que puede darte una medida de tu crecimiento, de tu madurez. Este es el nodo norte. Entonces, coincidencia, el nodo norte y el medio cielo están en el mismo punto, con lo cual el proceso a la madurez significa estar en tu posición madura en el medio cielo. Es decir, estando profesionalmente activo. No de aquí. Esto, pues sí, mira, esta herida, pues hay que hacerlo como siempre con las heridas, pues sacarla el máximo rendimiento, aprender lo que quieras y ya está, ¿no? Pero esto no, la posición medio cielo es tener una posición pública, porque este es el medio cielo, es toda esta parte de aquí, 10, 11 y también 12 es público. La 12 es público en el sentido de decir adiós, me voy. ¿Me están ustedes viendo? Vale, pues olvídense de mí por un momento. Esto es, todo el cuarto cuadrante es público. Con lo cual, si esto es la madurez, conjunto al medio cielo, pues te está diciendo lo mismo. El punto de madurez o el crecimiento de la madurez tardas toda la vida en madurar, ¿no? No es aquello, hacemos un curso de madurez de fin de semana, no, no, es un proceso. Entonces, claro, aquí es el proceso este de madurez, tiene relación directa con la posición profesional que tengas. Posición, ¿eh? O sea, porque esto es posición pública. Posición pública, no, no es aquello. No, no, la 10 es el escenario que tú abres, la etiqueta que pones, una tienda, ¿no? O sea, el típico buhonero que iba en la Edad Media recorriendo los pueblos con una etiqueta, médico, nigromante, lo que quieras, ¿no? Pero esa es su posición, su medio cielo era este. Cuando tú montas una tienda o creas una empresa con un título, unos estatutos, etcétera, eso es el medio cielo. O sin crear una empresa, decir, oye, yo soy profesional de informática y tal, y a mí lo de los algoritmos me va, ¿no? Por cierto, el otro día, no sé si te suena esto, estuve en un seminario de digitalización de la Cámara de Comercio y el conferenciante hablaba de algoritmos y dice, claro, ahora algunos de ustedes tienen como jefe un algoritmo. O sea, una aplicación, mega aplicación, dice usted, es un algoritmo, ¿verdad? Me hizo gracia. Realmente un algoritmo es más una cadena de condiciones, o sea, más que una aplicación o más, es un flujo de trabajo, una cadena de condiciones, una cadena de condiciones e iteraciones. Sí, Eso sí, es un un algoritmo. blockchain o uno de estos, sí, sí. Pues esto para mí es esto, el nodo norte arriba,
tiene relación directa. Entonces, a partir de aquí, tú mismo ya lo decides, ¿no? ¿Qué quiere decir tener relación directa entre la madurez y tener mi posición en el mundo? Este es el medio cielo, mi El posición. sol y el sol ahí al lado. ¿Qué? Perdón. Y el sol al lado de ese. El sol al lado sí, pero en la 9 todavía. No está en conjunción. Para mí es demasiado. Son 7 grados, demasiados grados para conjuntar. Con lo cual es una... eh, el sol sale por casa 9, ¿no? Con lo cual el sol tiene una connotación más de tipo oficial, universitario, superior, ¿no? O sea, ya estás buscando algo más superior, ¿no? Porque aquí quien rige esto es Júpiter, con lo cual, pues, dices, Júpiter, hombre, como lo tengo tan crucificado por todas partes, en lugar de aparecer Júpiter por aquí, aparezco Júpiter trino Saturno, ¿no? Aquí arriba. Mm. Este es tu aliado y este es el regente del medio cielo. Pues aquí no aparezca solo con Júpiter, porque imagínate, está todo el día quejándose Júpiter, ¿no? Y con razón, ¿no? Con razón, claro, el niño injustamente tratado. ¿Cómo no va a tener razón? Pero, claro, eso no puedes exponerlo. O sea, no puedes venderlo, ¿no? Como un servicio a la comunidad o a ti mismo y tal, en tu empresa, ¿no? No te lo van a comprar. Te van a decir, sí, yo también fui un niño injustamente tratado, ¿no? Y entonces aparece una multitud de millones de personas diciendo, yo también fui injustamente tratado, porque todos los niños de este planeta, la mayoría, pues se sienten así, ¿no? Con lo cual yo aquí sacaría a los dos de la mano, Júpiter-Saturno. Y para mí, si puede hablar Saturno, mucho mejor, ¿no? Porque claro, lo tienes inmejorable. ¿Quieres que veamos algún tránsito así, para completar un poco la... Sí, por mí genial. ¿Qué es lo que recomiendas? Hay tantos, digamos, tipos de tránsitos. He llegado a ver el propio sistema este de hacer tránsitos por las progresiones secundarias. No, no, son eh, dos cosas distintas. no, Progresiones es una cosa y tránsitos es otra. ya, ya, ya. Tránsitos, el libro de efemérides. Ahora, yo digo, ese trígono también de Mercurio a la rueda de la fortuna va, Mercurio vale. aquí abajo, sí, Mercurio aquí abajo. Am, Y ese sol que rige las instituciones en que sale por casa 9 es el que te puede ayudar a buscar la lista de los enfermos, de Yo no los me llevo bien con las informes. instituciones, ¿eh? No, no me llevo nada bien con Bueno, las instituciones. bueno, pero por algo está ahí ese sol en la casa 9, en Sagitario. El regente Júpiter en trígono con Saturno. Usa ese aspecto. en mi opinión, no te llevas bien con las instituciones porque esta cuadratura No, es la que te... O sea, tú si te presentas como Sol Sagitariano regido por Júpiter, pues ya está, ¿no? Pues bueno, yo le pondría Saturno al lado, ¿eh? O sea, un Saturno así independiente. Vamos a ver, las progresiones son una cosa, que son direcciones simbólicas, y los tránsitos son la posición real del planeta en ese momento. Con respecto a la carta, ¿no? Sí, sí, o sea, no, siempre con la Que carta. me equivoco al decirte, Juan, creo que era revolución solar con tránsitos, que se puede hacer también. Revolución solar por tránsito. Yo no lo haría. No, estuve salseando, de mirar simplemente todos los métodos que hay, ¿sabes? O sea, en una página web que calcula las cartas, pues mirando todas las cosas que había por curiosidad, vamos. Yo no lo haría porque son cosas distintas. Mira, precisamente el sábado nosotros tenemos la clase de esto, ¿no? Primero progresiones secundarias. Cuando has entendido cómo está el año, tu año en este momento, entonces pasas a tránsitos. Vale, o sea, primero progresiones secundarias. Primero progresiones secundarias porque te da el clima del año. Porque el orbe de las progresiones, si tomamos el orbe de 1 grado de aspecto, dura un año. Antes y después del tránsito, antes de la progresión. Dura un año. Con lo cual las secundarias te dan el clima del año. Es lo que hemos visto aquí bastantes veces, ¿no?
te dan el clima del año. ¿Eh? Entonces los tránsitos te dan los desencadenantes, los acontecimientos puntuales. Para tránsitos yo siempre acostumbro a ver también los tránsitos de los transaturninos, que son, también te marcan un periodo, porque, vamos a ver, si tomas 1 o 2 grados de Urano, Neptuno y Plutón, te abarca un año esto, o 9 meses, o 10 meses. Con lo cual, los tránsitos de los transaturninos también te dan un panorama. Con lo cual, te quedan Saturno y Júpiter. Saturno y Júpiter te dan esos periodos porque puedes jugar entre un tránsito de Saturno puede durarte 2 meses, Júpiter puede durarte un mes, por ejemplo, pero te marcan qué mes va a pasar esto o lo otro, cómo está la energía en estos momentos, ¿no? Y además porque los ciclos Júpiter-Saturno son muy importantes. Esto ya desde la antigüedad le daban una importancia tremenda. Los cronocratos lo llaman, ¿no? Los O sea, cronocratos, los gobernadores del tiempo, sí, eso es. Entonces, yo siempre actúo, pues, para tránsitos del año Júpiter y Saturno, o sea, poniendo progresiones y tránsitos de los transaturninos para ver el clima global. Luego, los tránsitos de Júpiter y Saturno, que son los que te dan la tónica de los acontecimientos importantes, porque duran entre 1 mes y 2 meses, porque los otros, los tránsitos de Marte duran un día, o 2 o 3 días. Los del Sol un día, los de Mercurio mediodía y Venus un día. Un día. Entonces, ¿qué vas a buscar como tránsitos? Tienes 12 meses, ¿no? Desde tu año solar, desde el 5 de diciembre al 5 de diciembre. ¿Qué vamos a buscar? Tránsitos del Sol, tenemos 365 puntos, con lo cual no es viable. Los tránsitos de los personales son Luna, Mercurio, Venus y Marte. Yo los utilizo en la elección del día, lo que se llama en astrología eleccional. Elegir un día para hacer algo importante. Por ejemplo, una operación quirúrgica, por ejemplo, pues un viaje, la inauguración de un negocio. Esto comprar sí, una casa, sí, sí, claro. comprar una casa, exacta. Esto sí, porque tienes que decir incluso el día y la hora. Porque si tienes que ir a firmar, por ejemplo, la propiedad de la casa o un negocio y eso, sí que te interesa qué día y qué hora vamos a pasar delante del notario a firmar. Entonces, si la luna, tránsitos, no progresiones secundarias, tránsitos de luna. Vale. Pues si te parece, hacemos progresiones secundarias, que es Por lo primero ejemplo, que me has mira, dicho, ¿no? eh, no, progresiones secundarias te las tengo que calcular. Ah, vale, vale, pues lo que tú digas. No, por ejemplo, los tránsitos de Júpiter, por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos a Júpiter a 17 grados, ¿no? Y estamos a 22, 16 grados de Piscis. Eso es importante. 16 grados de Piscis, lo tenemos aquí. ¿Ah? Ujú. Entonces, pues 16 grados, pues a ver, pues mira, hace un sextil aquí, hombre, qué bien. Un sextil a estos. Lo que pasa es que con estos tránsitos de Júpiter y Saturno, lo importante, lo útil, es ver la trayectoria. Es que he dado la clase de esta tarde sobre un caso de mi hijo, que bueno, está pasando un problema, 2 años de problema con la pandemia y tal, ¿no? Y él estaba estudiando los tránsitos, pero de meses anteriores. Y en febrero tenía un buen tránsito y luego hemos tenido que meternos un poco más y hasta mayo o lo que sea, ¿no?
Y ahora aquí es interesante porque dices, mira, este Júpiter, además de hacer el tránsito por ascendente, porque fíjate, no voy a poner otra vez la luz, si no nos descentramos. A ver, Júpiter estaba conjunto al ascendente a principios de marzo, aquí, principios de marzo, a 14:23, a ver si lo veo bien, 14:23, sí, exactamente el día 3 de marzo. El 3 de marzo estaba conjunto al ascendente. Como yo le doy un grado antes y después, al hacer la conjunción al ascendente, ya hacía el sextil a estos dos. Y entonces, pues mira, desde principio de marzo, 14, 15, hasta final de mes tienes en orbe, no tanto, bueno, hasta la semana, la última semana del mes. ¿Cuánto es el orbe, Juan? Yo le pongo un grado antes y un grado después. Lo que pasa es que claro, aquí, al hacer la conjunción al ascendente a 14:23, desde 13:23, un grado antes, hasta Neptuno está a 17, por tanto, hasta 18. Hasta aquí abajo. Y Neptuno 18, pues lo tenemos, sí, la tercera semana, el 21, 22, por ahí. 22 de marzo. 22. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, algo más. Pues 21. No le llega todavía. Pero bueno, entonces esto fíjate que Júpiter va transitando, ¿no? Con lo cual, Juan, una pregunta por aportar algo. ¿Júpiter qué le daría sentido? El tránsito de Júpiter. tienes que ver qué es Una, Júpiter. No, una visión. no lo sé. De momento, una visión de sentirse injustamente tratado. Porque cualquier tránsito tienes que aplicarlo a la carta. La mochila. No, es que, vamos a ver, cualquier tránsito de este planeta, en esta carta, lleva una mochila, lleva un significado, y el significado es Júpiter en la carta de Martín. No puedes meter cualquier, no, porque entonces no entenderás nada. Cualquier tránsito, no, hay que ajustarlo a quién es Júpiter en esta carta. Es decir, este es Martín, ¿no? Sí. Júpiter es Martín porque es el regente del ascendente. Con lo cual es el mismo, con esa carga, esa mochila que lleva detrás de sentirse injustamente tratado y con esa conveniencia de ponerse de acuerdo con Saturno para que Saturno le haga tocar de pies al suelo y pueda funcionar mejor en la vida, que no sintiéndose injustamente tratado porque no va a arreglar nada, ¿no? Ya sabemos que lo de la justicia de Platón no es cierto, ¿no? Él podía tener sus visiones, pero el libro no va por ahí, sino va por ahí. Entonces, es aquello de decirle, pues mira, Martín ha hecho tránsito por aquí y ha visto esto. Oye tú, ya está, ¿no? Pero es ese Júpiter, exactamente este Júpiter. Júpiter en Libra, regido por Venus en Capricornio. Aquí es un detalle, ¿no? Esto es un territorio Libra-Capricornio. Con lo cual aquí Júpiter ya te está diciendo, oye, sí, pero rigor, tocar de pies al suelo. Venus, regente de aquí. Con lo cual ya el regente de Libra ya te está dando una indicación. Es decir, oiga, no nos vayamos demasiado, sí, o sea, usted ha estado injustamente tratado como yo, como cualquiera. Pero claro, ¿qué quiere hacer, no? ¿Ser un rebelde sin causa toda su vida? O vamos a ver qué podemos hacer en este mundo, ¿no? Que nos sea satisfactorio, es lo mismo de siempre, ¿no? Pero claro, los tránsitos siempre tienes que ahí. ¿Quién es Júpiter en esta carta? Si no, entonces lo que estás haciendo es lo mismo que podrías hacer con 1.000 millones de personas.
Está Plutón en tránsito en conjunción a Venus. Lo ha dicho por el chat, lo digo por eso. Sí, claro, aquí. Bueno, y estuvo en conjunción, porque ahora está 29, ¿no? Mm. Pero, ¿por qué lo dices eso? ¿Qué aspecto tenía aquí? No, no, porque lo ha comentado alguien por el chat, lo ha comentado Maya. Ah. mm. Es que si no aplicamos las características del planeta de esta carta, además de esta carta eres tú. O sea, eh, Piscis, o sea, sí, aquí tiene, también eres tú aquí, ¿no? Pero claro, el que realmente se duele es este. Pero ¿cuál sería yo ahí realmente? Porque eso sí que me cuesta entenderlo un poco más. ¿Quién actúa, qué regente actúa? Porque para mí el regente, según entiendo, el regente de Piscis es Neptuno, o sea, más que el propio Júpiter, ¿no? ¿Por qué? Hombre, a nivel de arquetipo me cuadra bastante, o sea, lo que es Piscis y lo que es Neptuno se me asemeja más a Júpiter, Bueno, esto sería a partir del siglo XIX. al menos lo que me ha llegado a mí, o sea, es decir, joder, Piscis, Neptuno, como que me empasta muy bien, al igual que me empasta muy bien Júpiter en Sagitario, como regente de Sagitario. Júpiter como regente de Sagitario, claro. Claro, o sea, por eso te digo que me encaja mejor Neptuno, o sea, me encaja mucho mejor Júpiter como regente de Sagitario que como regente de Piscis. Bueno, puedes considerarlo así, claro, eres libre de hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no lo haría así porque, No, no, sí, por eso te pregunto, ¿eh? Te pregunto desde mi parecer. sí, porque fíjate que Júpiter y Neptuno, o sea, Neptuno está conjunto a Urano y es un planeta traumático. Y es precisamente una de las causas de la existencia de Quirón. O sea, sí, sí, todos, Yo todos, si sirve de algo, lo que, a mi parecer, lo que he estado experimentando, yo hago mucho caso de lo que dice Juan, cuando hay duda, porque si no sabes, si tienes que definir cuál es realmente el que opera como regente, obsérvate a ti mismo, obsérvate, pero poniendo a los dos. ¿Eh? Y antes de definirte y decir, no, pues Urano, o sea, Neptuno es el regente, es el segundo regente, porque antiguamente era Júpiter, antes de descubrir a Neptuno, Sí, Urano, sí. era Júpiter. Y observa que si fuera uno, ¿cuáles serían, digamos, los síntomas, ¿no? Si fuera Neptuno. O cuáles serían los síntomas de ser Júpiter. Yo ya te digo, como ha dicho Juan, Urano está en medio. Tanto con Neptuno y con Júpiter, Urano está en medio. Eh, por ser regente, si tú dices, damos por hecho de que el regente es Neptuno. Bueno, por ser regente, ya serías también, estaría forma parte de tu ascendente, Neptuno, está bajo la influencia de Urano. Ahí vendría todo el arquetipo uraniano, ¿no? Encima de Neptuno. Pero eso no es poco, ¿no? Los dos. Yo esta conjunción, me acuerdo del 92, fue el año que me casé. No me trae muy buenas, no por mi matrimonio, sino por la decisión que tomé en esos momentos. No me traen buenos recuerdos, tenía que haber tomado otras decisiones. Pero, por otra parte, si lo tomamos como que es Júpiter, tienes cuadratura de Urano a Júpiter. También todo lo uraniano se te echa encima y lo neptuniano. Tú no rechaces ninguna de las dos opciones y observa. Entre comillas, son difíciles también de discernir por lo justo lo que comentas, que ambos, sea cual sea, está eclipsado de alguna manera por Urano. O sea, tiene un toque uraniano. Y neptuniano, pero yo te doy más sin despreciar Neptuno, pero yo opto porque tu regente, el del ascendente, es Júpiter.
Sí, puede ser, el Sol también, o sea, estaría reforzado por el Sol igual, o sea, Y por no toda tu sé. carta, exactamente, o sea, todo el complejo. Pero como dice Juan, ante la duda, no definas, quédate en la duda y experimenta, observa, sigue investigando. Sí, sobre todo porque el Sol está regido por Júpiter. Y Neptuno, más que Urano, Alfonso, yo creo que quien domina aquí a esta terna, Urano, Neptuno y Venus, es Saturno. O sea, porque Urano en Capricornio está dominada por Saturno. Y Neptuno, pues no, yo no le veo una preeminencia de Urano sobre Neptuno, porque todos los dos están dominados por Saturno. Yo es que descarto más, a ver, yo es que he leído un poco de la astrología psicológica o la psicología astrológica un poco moderna en la que estos traumáticos, como tú dices, digamos de que toman una función muy especial en cuanto a que distorsionan un poco la conciencia, ¿no? Distorsiona un poco el tener en aspecto duro a estos tres, tanto con al sol como al regente del ascendente o al ascendente, o tenerlos en la casa 12 o dan un matiz, sí, exactamente traumático. Funcionan a un nivel en que no somos capaces, nos desorganizan la conciencia, ¿no? Y no somos capaces de utilizarlos como una herramienta como son los demás planetas, ¿no? Los Marte, que son más funciones psicológicas. Estos tres, hay que entender que lo que yo he aprendido, polarizan estos arquetipos, por ejemplo, el uraniano. Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo y que me pueda explicar, yo tengo ascendente en Libra, por lo tanto mi regente del ascendente es Venus, y tengo Venus en conjunción con Urano. De hecho, entonces ya Urano para mí marca toda mi vida. Coge una relevancia importante. Todo el arquetipo uraniano, la rebeldía, la humillación, el sentirte diferente. O sea, el arquetipo es como que a ser transpersonales, son estos tres planetas que de alguna manera no somos, de pequeños no llegamos a ser conscientes como son y cómo funcionan, son disruptivos, ¿no? Y para mí, al tener Júpiter como regente de Piscis y en cuadratura con Urano y con Neptuno, ya tienes estos dos arquetipos, como dice Juan, los traumáticos, que te afectan directamente a tu forma de ser, ¿no? Sí, en mi caso están los tres de alguna manera. Y luego, bueno, sí, pero Plutón Sí, Plutón menos, pues ya te toca, no te toca algo tan importante como tu regente del ascendente. O ya. si te tocara el Sol, por ejemplo, que sí que sería muy, muy importante que hicieran un aspecto duro, ¿no? Digamos. Yo, yo para mí, claro, estos lo trabajan ahora muchas escuelas, estos traumáticos los trabajan de una manera diferente, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Juan, ¿no? Igual que luego la síntesis en, en Quirón. Hay una cosa, de todas maneras, Alfonso, que claro, Urano se nota mucho más que Neptuno. Sí, O sea, yo de entrada, ¿no? por su naturaleza, sí, sí, sí. Se nota mucho más y, por tanto es más difícil de evaluar, más difícil, porque Neptuno es la niebla, es el escape, o sea, para ponerte un ejemplo, yo sí, o sea, he sido rebelde desde niño ya, ¿no? O sea, que decía, 4 o 5 años ya, pues no, las cosas no me cuadraban. Pero ha sido hasta muy tarde que he llegado a decirme, oye, pues Neptuno, tú has estado funcionando con Neptuno toda tu vida. Porque sin saberlo, sin quererlo, yo me escapaba en una reunión, o sea, gente, o sea, aquello,
Sí, sí, o sea, me iba, o sea, estaba presente, pero no estaba. Y aprendí por un mecanismo inconsciente a contestar, o sea, a seguir la conversación, o sea, memorizar, seguir la conversación como si estuviera, ¿no? Autómata, ¿no? Un poco autómata, Eso, pero todo más. semi-inconsciente, pero podías llegar a seguir la conversación y no se daban Como cuenta. si pusiera, Claro, entonces eso como yo, si pusieras un holograma de Juan ahí. sí, pero eso yo no, bueno, o sea, claro, la gente me decía, estate aquí, que te vas, ¿cómo me voy si estoy aquí, no? En cambio, Urano sí, o sea, bueno, en la, el bullying ha sido pues la constante en mi escuela primaria y el instituto sí, sí, o sea, el bullying, lo que quieras, ¿no? Urano, ¡pam! O sea, quiero decir que son dos energías completamente distintas, ¿eh? Pasa que aquí como están conjuntas, no, yo los utilizo los dos, ¿eh? Que el que sea más o menos, mira, sería más o menos si uno de los dos, Neptuno o Júpiter, estuvieran en domicilio o exaltados. Si Júpiter estuviera aquí, ninguna duda, domina Júpiter, punto. Si Neptuno estuviera en Piscis, ninguna duda, domina a Neptuno. Por el estado cósmico del planeta, es que es muy importante esto. Tuviéramos a Júpiter en Tauro, no sé si se exalta en Tauro o en Cáncer, me da igual porque en ambos está bien, ¿no? Sería distinto, pero claro, en Libra está completamente desplazado. Está en un lugar que, bueno, no sabe qué decidir, ¿no? Y Neptuno está en la piedra, ¿no? O sea, aquí no te muevas que no te puedes mover, ¿no? O sea, es un desierto esto, ¿no? Neptuno, ¿qué va a hacer ahí, no? Con lo cual yo los trabajo los dos, con igual intensidad, porque es que ninguno de los dos está domiciliado. Con lo cual, los dos con igual intensidad, ¿no? Por eso, cuando digo Júpiter, pues este eres tú, y cuando haga un tránsito de Neptuno diré, este eres tú. Ya está. Pero Sin al hacer el problema. tránsito- perdón, pero al hacer el tránsito de Júpiter, este Júpiter, esta es tu carta, pues yo no me refiero a un tránsito general como lo tienen pues 10.000 millones de personas en este planeta, Júpiter, porque estas efemérides son generales para todo el planeta. Claro, si yo no hago una distinción de quién es ese Júpiter en esta carta, pues no estaré hablando de Martín, no sé de quién estaré hablando. De un africano, de un afgano, un chino, cualquiera puede tener ese Júpiter en Libra, ahí en Piscis. Ah, o sea, es el libro de efemérides, ¿no? Libro de efemérides general. Por tal, esto lo tiene todo el mundo, claro. Entonces, ¿para qué hacemos la carta de Martín? Puede ser cualquier carta, la que quieras. Pero si hacemos la carta de Martín, este es Júpiter de Martín. ¿Y cómo es Júpiter de Martín? Bueno, es regente del ascendente, con lo cual es como él se presenta. Ah, ¿cómo se presenta? Wow, pues mira aquí con una cuadratura estos dos. Es decir, también otra indicación, si hay una cuadratura entre los dos regentes, esto es importante, porque el territorio Piscis es un territorio hostil, es un territorio, la metáfora, es un territorio en guerra civil, porque los dos regentes están en guerra, están en guerra. Con lo cual, cualquier personaje que pase por aquí, pues tiene que cubrirse de las balas. Es una guerra civil esto. Y yo que había encontrado un sextil entre el Sol y Júpiter ahora. El sextil entre el Sol y Júpiter, ¿sí? Ah, sí, bueno, ¿y qué? Sí, está aquí, Y está aquí. bueno, pues ya que no lo ayuda mucho nada con ese territorio hostil. ¿No? 13, sí, un sextil entre Sol y Júpiter. Pues mira, gracias, porque
Yo le había puesto una de esto. No, esto está muy bien. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que el Júpiter se apoya mucho más en el Sol que en Mercurio, Plutón o Quirón. O sea, o estos de aquí, ¿no? Estos están en guerra, ¿no? Júpiter y estos están en guerra. El problema que hay es que Júpiter no está solamente en guerra con Neptuno, sino también con Urano. Con lo Por cual eso está ciego Martín, por eso está ciego Martín. La son dos. guerra lo ciega. Te ciega la guerra, Martín. Entonces, Claro, claro, claro. este es un poco Soy el muy tema, friki ¿no? de O lo sea, militar, ¿eh? esto no es decir, Júpiter en tu carta, pues cualquier tránsito donde esté en Aries, en Tauro, dentro de un rato estará, en unos meses estará en Aries. Siempre, este Júpiter es este de aquí, este mismo de aquí, este mismo de aquí. Claro, si estamos haciendo la carta de Martín, estamos haciendo la carta de Martín, no de los 7.000 millones de habitantes del planeta. No tiene ningún sentido. La generalización no tiene ningún sentido. Para mí no me sirve, vamos, a mí no, a lo mejor sí, yo estoy muy equivocado y tiene sentido hablar de la generalización, pero a mí no me sirve. Yo quiero estar viendo aquí qué es lo que ocurre con esta Y carta. tiene un quintil con Júpiter y Marte. Un quintil, sí, claro, sí, sí. Es interesante esta carta porque está llena de quintiles, ¿eh? Y sí, te vas a tener que hacer la paz, cambiar la guerra por la paz, Martín. Sí, sí, sí. Bueno, pero el quintil no es ni guerra ni paz, ¿eh? Quintil No, es y no, el escoger. quintil, como dijiste vos, es un aspecto humano y es un talento que sos tú el que vas a elegir qué es lo que querés hacer. Claro, puedes escoger la guerra también. Por eso, el que deje la guerra que escogió siempre y empieza a usar la paz. Sí. Sí, sí, porque es que además, sí, tienes razón, Madelú. O sea, él está exhibiendo, no solamente está exhibiendo que tiene un ascendente Piscis, con Júpiter aquí arriba y cuadratura Neptuno, sino que está exhibiendo la cuadratura del Sol. O sea, es lo que decía, ¿no? En su eh, cartel, yo me presento, soy Martín, ¿no? Y me pongo el cartel y la gente dice, toma, pero esto es un guerrero, o sea, ¿qué te he hecho yo, no? O sea, perdona, ¿qué te he hecho? Perdona, Martín. No, no, tranquilo, sí me hace mucha gracia porque tienes toda la razón, tío. Sí, además son guerreros que no saben cómo guerrear, porque no tampoco saben dónde están parados. Yo conozco muchas personas de Piscis que están muy, A se, ver, se- a mí se siempre, se la comen toda y no pueden expresar a veces la rabia. esa cuadratura, según la vivo yo, ¿vale? Y esto también es lo que uno se dice a uno mismo, ¿vale? Esa cuadratura a mí no me molesta tanto, en el sentido de que para mí es como siempre, entre comillas, he sentido mucha necesidad por una parte de espiritualidad y por otra de lucha. Y de alguna manera lucha, pero por unos valores superiores. O sea, yo pues cuando empezó, pues por ejemplo, todo lo del Daesh en Siria, a mí me pedía el cuerpo irme allí a luchar contra algo que veía bárbaro, que veía inhumano. O sea, es como algo que me surge aquí, ¿sabes? O sea, me enciende la injusticia. Y justo con esa otra parte Piscis. Y de alguna manera creo que son el fuego y el agua que mejor se pueden integrar entre sí, Sagitario y Piscis, porque hay como cierto, al igual que Sagitario busca esos valores elevados, Piscis ya son esos valores elevados de por sí. Con lo cual, pues como que hay cierto vínculo entre esos dos signos, al menos yo lo he entendido así, no sé por qué. Muy bien. Bueno, espero que te haya servido un Joder, poco. un montón, Juan, un montón, ¿eh? Me alegro mucho, mucho. Mira, me siento bien, ¿eh? O sea, cuando Pero puedo yo un montón, ayudar, mira qué bien. Todos nos me, sentimos genial. me siento muy bien si puedo ayudar. Sí, hombre, por lo menos algo de mi vida habrá servido para algo, ¿no? Hombre, estoy seguro que mucho más que algo, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Pues bueno, vamos que tengo que ponerme con el webinar de mi hijo. El- no es un webinar, es un streaming. Estoy yo. Bueno, Vale.